Bueno, este tema corresponde a la unidad 2, donde vamos a hablar de la teoría de disoluciones, ley de Henry y ley de Raoult. Vamos a hablar de algunas definiciones generales, las formas de expresar la concentración, que anteriormente lo hemos visto, va a ser un repaso, el concepto de disolución ideal, la ley de Raoult, las magnitudes termodinámicas de mezcla. Vamos a ver disoluciones binarias ideales, los diagramas de presión, concentración y temperatura-concentración. Las disoluciones diluidas ideales que están guiadas por la ley de Henry y las propiedades coligativas. En principio vamos a definir lo que es una disolución o una solución, que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La clasificación de las disoluciones puede realizarse dependiendo de la naturaleza de la fase, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Y también se puede realizar una clasificación dependiendo del número de componentes. Puede ser una mezcla binaria, ternaria, cuaternaria y así. Donde vamos a denominar disolvente al componente que está presente en mayor cantidad o que determina el estado de la materia en el que existe una disolución. Y los solutos son los componentes minoritarios, que son los restantes componentes de esta mezcla. Las disoluciones líquidas se pueden clasificar dependiendo del disolvente como acuosas o no acuosas. Dependiendo del estado del soluto, se puede decir que hay un soluto sólido, un soluto líquido o un soluto gaseoso. Por ejemplo, allí vemos el ejemplo del agua de mar, en el que el soluto sólido serían algunos gránulos de sal que pueden estar disueltos en este disolvente que sería el agua de mar. El soluto líquido puede ser la presencia de algún, bueno, en este caso sería líquido-líquido, ¿no? Porque es una mezcla homogénea, pero allí hay agua, en las bebidas alcohólicas, que se ven ahí, agua más alcohol. Y el ejemplo de soluto gaseoso, en el que hay burbujas de, por lo general, dióxido de carbono, contenidas en líquidos. Que esto en este caso es una bebida espumante. También se puede clasificar la disolución líquida dependiendo de la naturaleza del soluto. Y pueden ser electrolíticas o no electrolíticas. En las electrolíticas el soluto se disocia en iones, por ejemplo una sal, y conduce la corriente eléctrica, y las no electrolíticas, el soluto no se disocia en iones, por ejemplo una solución de azúcar, y no conduce la corriente eléctrica. Esto no es tan estrictamente así, pero bueno, a grandes rasgos se podría clasificar de esa manera. Bueno, la descripción de una disolución implica conocer los componentes y las cantidades relativas en las que están presentes en esta disolución. Por eso es necesario hablar de lo que es el concepto de concentración. Existen diferentes formas de expresar la concentración en disoluciones, ya sea fracción molar, que se representa con un X sub I, donde X sería la fracción y el I sería el componente, que sería el número de ese componente I sobre el número de moles totales, ¿sí? El número de moles del componente I sobre el número de moles totales. Por eso, la fracción molar es adimensional, representa el tanto por 1 en moles de I, y tiene valores que van en el rango de 0 y 1. Y adicionalmente, si hablamos de la fracción molar de una cierta disolución, vamos a ver que la sumatoria de las fracciones molares de todos sus componentes da 1. Bueno, acá tenemos lo que es la molaridad, que es el número de moles del componente I por kilogramo de disolvente. No varía con la temperatura y es mol por kilogramo, esa sería la unidad de molal, ¿sí? 1 molal, 2 molal o lo que sea, molal. Se representa con una M minúscula. A diferencia de la molaridad, en la que se representa con una M mayúscula, que representa el número de moles de I por litro de disolución.
Entonces sus unidades son mol por litro, la desventaja es que varía con la temperatura, pero es fácil para medir el volumen, ¿no? Entonces esta unidad de molaridad es muy utilizada. También está la normalidad, en donde hablamos de equivalentes de I por litro de solución. Y bueno, la desventaja es que depende de la reacción, la normalidad es muy particular, pero bueno, existen formas de pasar la normalidad a molaridad o a molalidad. ¿Sí? Por lo general hay una forma muy sencilla de pasar de normalidad a molaridad, porque muchas de las unidades, perdón, ahí hay un error, normalidad se representa con una N mayúscula, ¿sí? Y hay una forma muy sencilla de pasar estas unidades de normalidad a molaridad. ¿Sí? Y los equivalentes, en este caso, puede ser el número de valencia, los protones transferidos en una reacción ácido-base, los electrones transferidos en una reacción redox. Bueno, hay otro video que yo he subido con respecto a esta parte de unidades de concentración. También está el porcentaje de peso en peso, que es la masa de soluto por masa de solución por 100. Este es un porcentaje. Las partes por millón, en donde la masa es la masa del soluto sobre la masa de disolución por 10 a la 6. Eso es una parte por millón. Bueno, y ahora pasamos, esta parte la podemos verificar en otro video que yo he hecho y que les puedo pasar el link, pero creo que anteriormente ya se los he pasado, igualmente se los puedo pasar de nuevo. Y ahora vamos a hablar de lo que es el concepto de disolución ideal y vamos a hacer referencia a que, por ejemplo, en el estudio de los gases, es muy sencillo realizar estudios de gases porque hay un modelo de gas ideal. Este modelo indica, digamos, un comportamiento sencillo para predecir el comportamiento del gas ideal y puede ser utilizado con una pequeña corrección para el estudio de gases reales. Lo que hace en general es una descripción fenomenológica en la que relaciona diferentes componentes, diferentes variables que se pueden medir sencillamente, y con esta ecuación, que es la ley de los gases ideales, que es la presión por el volumen igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura, nosotros podemos sacar diferentes relaciones y predecir el comportamiento del gas ideal, y después, bueno, hacer pequeñas correcciones para predecir cómo se va a comportar un gas real. ¿Sí? Es un modelo que en la descripción molecular lo que dice es que hay moléculas puntuales que no tienen un volumen apreciable, es decir, que su volumen es despreciable, y que estas moléculas puntuales, estas moléculas que son puntitos, no tienen interacción intermolecular entre ellas porque están muy dispersas, hay un espacio intermolecular muy grande entre ellas y no hay una interacción apreciable. En este modelo, que parece ser muy ideal, se cumplen, y los gases ideales cumplen, los gases reales, perdón, cumplen con esta ley de los gases ideales hasta más o menos temperatura ambiente y 10 atmósferas. ¿Sí? Entonces hay un rango de aplicabilidad del modelo de gas ideal bastante amplio. ¿Podemos encontrar un modelo análogo para disoluciones, que sea sencillo estudiar las disoluciones, así como existe la ley de los gases ideales, pero para soluciones, para líquidos? Sí, existe. Y esto es el modelo de la disolución ideal, donde la descripción molecular de esta disolución ideal dice que estas moléculas de diferentes especies son semejantes unas a otras. Y que las moléculas entre sí de uno de los componentes pueden sustituir a los otros sin que haya alguna variación en la estructura espacial de esta disolución. Es decir, que en este caso todas las moléculas son iguales, todas tienen la misma forma, todas interaccionan entre sí de la misma manera. Entonces, las interacciones intermoleculares de estas moléculas son similares para todas las moléculas presentes en el líquido. Eso es lo que dice el modelo de la disolución ideal.
Y la descripción fenomenológica, así como tenemos para los gases ideales la ley de los gases ideales, para la disolución ideal existe la ley de Raoult. La ley de Raoult nos relaciona lo que es la presión parcial del vapor en equilibrio con la disolución con la presión de vapor del líquido puro. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Cómo se relaciona esta presión parcial del vapor, del vapor en equilibrio con la presión parcial del vapor del líquido puro? Bueno, con una constante de proporcionalidad que se denomina fracción molar en la disolución líquida, ¿sí? Bueno, si quieren buscar algo de quién fue Raoult, fue un físico-químico, se llamaba François-Marie Raoult, que vivió entre 1830 y 1901, hace unos años atrás. Es casi contemporáneo nuestro, podría ser nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, nuestro bisabuelo. Bueno, si quieren buscar algo, yo les dejo en la descripción también donde pueden encontrar alguna información de Raoult, para que vean que, bueno, estas deducciones de expresiones, de disoluciones ideales, de modelos, de moleculares, fueron planteadas por personas reales que, bueno, fueron científicos que aportaron a nuestra vida. Entonces, volviendo de vuelta a la ley de Raoult, ¿sí? Volviendo de vuelta a la ley de Raoult, en la que relaciona la presión parcial de un componente en el vapor en equilibrio con un cierto líquido, y nos también relaciona, digamos, la presión parcial de vapor, de la concentración de este componente I en el vapor, con la presión de vapor de este componente I, pero en el líquido. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una fracción molar que tiene una L arriba, y esta L indica que es la fracción molar de este componente I, pero en el líquido. ¿Sí? No necesariamente la presión parcial del vapor y la presión parcial de vapor en el vapor y la presión de vapor de I en el líquido tienen que ser iguales. Lo que relaciona esto es la fracción molar de esta concentración de I, que indica, digamos, la concentración de I en la disolución líquida. Entonces, vamos a ver qué son las magnitudes termodinámicas, hablando en referencia todo a lo que es la ley de Raoult. Fíjense que vamos a definir lo que es la magnitud de mezcla. ¿Y qué es la magnitud de mezcla? Es la diferencia entre el valor de la magnitud en la disolución y la de los componentes puros. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es saber cuáles son los compuestos puros para ver qué es lo que pasa después en disolución. ¿Sí? Y esto lo vamos a relacionar como un delta I, que va a ser la concentración, la concentración, la magnitud en disolución menos la disolución del compuesto puro, el asterisco del compuesto puro. En un caso de disolución ideal, tenemos temperaturas y presiones constantes, entonces no hay cambio de volumen, y esto estamos hablando de lo que es, recordemos siempre, una disolución ideal. En una disolución ideal, a temperatura y presión constante, no hay cambio de volumen al formarse la disolución, porque no cambia la estructura espacial. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si nosotros mezclamos alcohol y agua? La disolución ideal no es ideal. ¿Está bien? Porque nosotros vamos a ver que hay una disminución en el volumen. Es decir, que si yo junto y mido cuál es el volumen del agua y cuál es el volumen del alcohol que yo tengo, y lo junto al alcohol y al agua, vamos a ver que la suma del volumen del agua más la suma del volumen, el volumen del agua más el volumen del alcohol no va a ser igual al volumen total de la mezcla. Y ahí vamos a estar hablando de una desviación de esta disolución ideal. ¿Sí? Entonces, en el caso de la disolución ideal, acá vamos a considerar que no hay cambio. Cuando nosotros unimos un volumen con otro volumen, no hay cambio de volumen al formarse la disolución, porque no cambia la estructura espacial. También vamos a considerar que no hay cambio de energía interna. ¿Por qué no hay cambio de energía interna? Porque
la energía, no hay interacción entre las moléculas. Como no hay interacción entre las moléculas del componente A y el componente B, no cambia la energía de las interacciones al formarse esta mezcla. También vamos a considerar que no hay calor de mezcla a presión constante, es decir, que no absorbe ni desprende calor. Que no es lo que pasa en realidad cuando mezclamos agua y alcohol, y les hago la propuesta para que lo hagan en su casa, y bueno, ahora que estamos trabajando con el tema del COVID, y, bueno, y estamos conviviendo con este virus, lo que podemos hacer es hacer esa mezcla de alcohol y agua, que de hecho seguramente lo han hecho últimamente, de mezclar alcohol al 70% para formar esta solución de alcohol desinfectante, y van a ver que hay desprendimiento de calor, que no absorbe ni desprende calor, en este caso, en esa disolución, en la disolución ideal no es, porque hay cambio y hay hay desprendimiento de calor cuando mezclamos alcohol y agua. Pero en la disolución ideal nosotros consideramos que no pasa nada. Tampoco, consideramos que aumenta el desorden, porque nosotros estamos mezclando dos cosas, y se forma una disolución de manera espontánea, por lo tanto el delta G de esta mezcla es negativo. Y ahora vamos a parar un ratito el video y seguimos en el otro video.